Bien, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para cambiar la altura y el ancho de las filas y las columnas a un valor específico. Para poder nosotros modificar tanto el ancho como el alto de filas y columnas necesitamos ubicarnos en ellas, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hacemos es hacer un clic dentro de una de las celdas que vamos a querer modificar a la fila o a la columna el alto o el ancho. Estamos aquí, en este caso vamos a cambiar la altura de la fila, es decir, que esta fila sea más ancha, más alta que las demás. Entonces tenemos que estar ubicados y una vez que estamos ubicados están disponibles las herramientas de la tabla. En este caso tenemos Design y Layout, recuerden. Y vamos a ver que dentro de Layout vamos a poder encontrar el alto y el ancho de las filas y columnas. Como en este caso nosotros queremos cambiar el alto de la fila, vamos a modificar el valor que tenemos acá. Fíjense que dice 0,6 centímetros. Lo podemos aumentar hasta llegar a el alto que nosotros necesitamos. Por ejemplo, 1,5 centímetros. De la misma manera, podemos hacer estando en cualquiera de las celdas. En este caso siempre estamos cambiando la altura de las filas. Si nosotros no queremos presionar aquí los controles para aumentar o disminuir, podemos escribir directamente el valor en la celda, por ejemplo 2 centímetros. Fíjense que automáticamente cambia el alto, ¿sí?, de esas celdas. Vamos a ver una vez más. Bien, de esta manera entonces cambiamos la altura de las filas completas, ¿no?, de lado a lado. Bien, vamos a ver si podemos cambiar el ancho de las columnas. De esta manera también vamos a tener que ubicarnos en alguna de las celdas cuya columna queremos modificar su ancho. Entonces nos ubicamos otra vez dentro de las herramientas de tablas, vamos a ir directamente a nuestro botón que nos va a permitir cambiar el ancho. Como vemos acá, dice que el ancho es de 3,75. Si lo quisiéramos más pequeño, podemos reducir hasta llegar al ancho que nosotros necesitamos. Asimismo, podríamos aumentarlo. También podemos directamente, como hicimos antes, escribir el valor en la celda. Por ejemplo, 1,5. Y si no, se maneja desde los controladores. Son distintas formas que nosotros tenemos para definir el tamaño con exactitud, es decir, indicando, en este caso en centímetros sería la unidad, el ancho o el alto que queremos para esas filas o columnas específicamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos cambiar el ancho de alguna celda, pero no de la totalidad, ni de la fila ni de la columna, ¿no? Bien, en lo que se refiere a, digamos, el alto, no lo vamos a poder hacer salvo que dividamos las celdas, cosa que todavía no vamos a ver. Pero sí vamos a poder modificar el ancho. Pero para poder modificar el ancho específico de una celda, lo que tengo que hacer es seleccionarla, ¿sí? Yo me ubiqué en la celda y lo que hice fue presionar desde teclado la tecla Shift y luego las flechas de dirección una vez hacia la derecha. Y de esa manera selecciono rápidamente la celda. Entonces, teniendo la celda seleccionada, la cual yo quiero modificar su ancho, vamos a poder entonces desde aquí cambiar el ancho específico de esa celda. Ahora fíjense que al modificar el ancho de esa celda, lógicamente lo que sucede es que va a cambiar y voy a tener una fila que se va a exceder, ¿no es cierto?, en distancia del resto. Eso es lo que va a estar sucediendo cuando tenemos muchas filas juntas, pero igual lo podemos, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer esta modificación parcial. Primero selecciono de la celda en cuestión. Fíjense cómo podemos ir modificando la celda que necesitamos. Bien, nos va a pasar que puede quedar de esta manera, un poco raro, pero digamos, podemos ir modificando el valor de cada celda. También para modificar los anchos y también los altos podemos ubicarnos en lo que serían estas divisiones, ¿sí?, en estos bordes, y fíjense cómo cambia el puntero, ¿no es cierto? Aparece una doble flecha, una hacia cada lado. Si nosotros en ese momento presionamos el botón izquierdo del mouse y desplazamos, vamos a poder
cambiar el ancho de esas filas, fíjense. Y de esa manera volvemos a tenerla, si todas las filas finalizando en el mismo valor. Bien, ahora si nosotros tuviéramos una sola fila, no veríamos esa diferencia, entonces podríamos modificar cada una de las celdas y no tendríamos, como no tenemos celdas inferiores ni superiores que nos marquen una variación en el ancho total, no hay ningún inconveniente y podemos ir modificando en función de nuestras necesidades sin tener que luego cambiar las dimensiones para luego, digamos, que quede más homogénea la tabla. ¿Sí? Fíjense que podemos ir dándole el formato que necesitamos. Siempre hacemos esto desde aquí porque lo que queremos es darle un valor específico. Si nosotros simplemente queremos ajustar, bien, podríamos agarrar y mover cada una y guiarnos por la regla, pero no sería con exactitud, ¿sí? Si nosotros lo trabajamos desde las herramientas de la tabla, vamos a poder indicarle el valor exacto que nosotros queremos tanto para el ancho como para el alto.